Voy a partir por Chile porque creo que Chile volvió a América Latina a patadas. Éramos el mejor alumno del continente en los 90 y el peor compañero, ahora somos un mal alumno y tampoco un buen compañero. ¿Por qué? Porque Chile hoy día es América Latina, no lo éramos. Nos escapamos de América Latina, el país que pretendí presidir. Es un país que tenía excepciones, a diferencia de América Latina. No conocía la violencia, no conocía la inflación, conocía el crecimiento económico sostenido, conocía una cierta estabilidad y honraba esta frase de Henry Miller que decía: la alternancia en Europa es aburrida y en América Latina es asunto de vida o muerte. Chile era un poco Europa en ese sentido. Nosotros después de la dictadura teníamos un pacto entre marxistas, no marxistas, católicos y no católicos, de alternancia amable. Bueno, hoy día Chile volvió a América Latina, en esa América Latina desastrosa. Siempre uno olvida el Caribe, que también colabora a la crisis. No porque ellos sean el problema, sino que ellos viven su crisis. Y yo creo que nosotros estamos conociendo algo que es más grave que la crisis, que es el caos en América Latina. Yo creo que América Latina está probablemente en uno de sus peores momentos de su historia. En inflación, pobreza, desigualdad, violencia, aunque no guerras, somos un continente de la paz. Y creo que América Latina y el Caribe estamos hoy día en un momento muy crítico, que el COVID nos golpeó mucho más duramente que Europa. Fuimos la región más golpeada por el COVID. En materia de deuda tenemos una crisis tan trágica como que hay países del Caribe que pagan 2% del PIB en intereses en servir la deuda, no en pagar la deuda. Somos un continente que conoce miles y miles de muertos por el narcotráfico, por el crimen organizado, conoce una inmigración desregulada, trágica. Piensa en las caravanas humanas que tanto alimentaron al periodismo durante años, las de Honduras, las de Guatemala. Es un continente que conoce hoy día ¿cómo decirlo? Una desintegración trágica. No tiene siquiera nada que se parezca a los inicios de la Unión Europea. No hay un pacto económico que funcione. O sea, estamos en un momento espantoso. Para ponerlo así muy en simple, es un continente más cerca del caos que de la crisis. Todo esto lo agudiza la llegada de Trump, que ha decidido con mucha agresividad honrar su frase de hace poco, ¿no? Que él no necesita América Latina. Lo dijo negro sobre blanco, le dije a nosotros. No necesitamos América Latina, no estamos en su agenda, y que ha hecho esta cosa provocadora de enviar inmigrantes de vuelta como si fueran pedófilos, para ponerlo en simple. Lo ha encadenado de pie a cabeza, tratando de asociar inmigración irregular a crimen, cuando yo conozco decenas de artistas europeos y latinoamericanos que son irregulares y no por eso son delincuentes. Entonces creo que estamos en un momento muy crítico y tengo una esperanza baja, baja porque los proyectos políticos hoy día estamos en plenas contradicciones. Ganó Milei democráticamente y de manera sustantiva en Argentina. Lula le ganó por muy poco a Bolsonaro, que aportó 400.000 muertos producto del COVID. Ganó democráticamente Bolsonaro. Discutiremos largamente sobre el caso de Lula. En Ecuador tenemos alguna chance en la segunda vuelta, los valores nuestros, humanistas, que los que yo represento o los que yo milito, de recuperar la soberanía y la mayoría ecuatoriana. Diría que salvo México, que parece el proyecto políticamente más sólido en el mundo occidental democrático, diría que después está el proyecto de Lula, que es una esperanza de conducción y cohesión, pero un continente muy, muy fragmentado, con agendas muy disímiles. Sí que creo que hay un elemento que desde Madrid tiene sentido subrayar. Yo creo que donde tenemos una dificultad para entendernos europeos y latinoamericanos y caribeños es el concepto de la violencia. Para nosotros la violencia es parte de la democracia. Y aquí me voy a arriesgar, y si Pilar me permite equivocarme completamente, creo que el holocausto, después del holocausto vino un estado de bienestar consensuado de izquierdas y derechas europeas, que permite contener la violencia, un cierto tipo de violencia. Nosotros, imagínense que en México hay 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos en décadas recientes, ¿eh? No en los 60. Lo que quiero plantear es que nosotros vivimos en la violencia y nuestra democracia tiene algo de barroca. Entonces tratar desde Europa o desde el norte de decir las democracias latinoamericanas son un desastre, sí y no. Porque Colombia, que conoce mejor que yo, hasta hace poco tenía el 40% del territorio que no se podía transitar, ya sea por el narcotráfico o por el conflicto con la FARC o el ELN.
Las fronteras nuestras son fronteras todas calientes, la frontera mexicano-norteamericana, colombiano-venezolana, ecuatoriano-colombiana. Son fronteras muy difíciles. Piensen en la frontera de Paraguay con Brasil. Es un mundo que desde Europa se vuelve incomprensible. Y lo digo en mi doble condición. Yo tengo nacionalidad francesa y chilena. Y conozco algo de Europa. Me formé aquí por lo demás. Entonces creo que la violencia hay que ponerla en la conversación. No se puede pretender hablar de América Latina y el Caribe y de nuestros sistemas democráticos sin incorporar nuestra democracia, que responde también a una violencia permanente, cotidiana, que ustedes ni de cerca imaginan, ni de cerca imaginan la violencia que conocemos. La violencia significa secuestro sistemático, secuestro express, secuestro que dura 1 hora para retirar $100 en el cajero automático, significa detenidos desaparecidos sin parar, significa vivir con la muerte permanentemente. Entonces cierro con la idea de Henry Miller, que esa es la pregunta que más me interpela a mí: ¿por qué la democracia latinoamericana es un asunto de vida o muerte? Y hay que explicarse eso para entender por qué tenemos estas democracias permanentemente en crisis, en que ser presidente siempre es asumir que está la cárcel y la muerte a la salida. Por eso tenemos a la buena parte de nuestros jefes de Estado asilados, presos, denunciados. Yo creo que gobernar es decepcionar en todo el mundo occidental. Visto desde América Latina y el Caribe, a uno no deja sorprenderle la bronca francesa contra su gobierno. De nuevo, los chalecos amarillos ven el descontento social con una democracia semipresidencial, antimonárquica, y estaban furiosos los franceses. Por tanto, yo no sé si la decepción sea un monopolio nuestro respecto de Europa. Creo más bien que lo que sí, en el caso de América Latina y Caribe, lo que estamos conociendo es una gran crisis del Estado y la democracia. Y por eso es que la extrema derecha parece como más progresista que nosotros. Nosotros nos hemos puesto a defender lo que nos costó sangre y muertos conquistar, que es la democracia. Y no, entonces, la explicación, a mi juicio, de Milei tiene que ver con que nosotros somos los conservadores y él es el rupturista. Una democracia y un Estado que aceptan el narcotráfico, el crimen organizado, la desigualdad, es también, y eso yo lo entiendo perfectamente, para las capas más pobres. Es decir, y aquí viene un señor de corbata a decirme que lo más importante es el Estado y la democracia. El tipo te dice: no puedo caminar en la esquina porque secuestran a mi hija el narcotráfico. ¿Y de qué Estado y democracia? Entonces creo que, no sé si la decepción es el ángulo más original, si existe algo singular en América Latina. Yo creo que para explicarnos hoy día hay que entender el fenómeno del trabajo informal. Por ejemplo, en Argentina y en Ecuador, corroboré los datos hace poco, usted tiene 50% de trabajo informal. Vale decir, para el 50% de los trabajadores de Argentina y de Ecuador, el Estado no significa nada. No conocen lo que es una prestación social, un derecho social. Lo que se denomina la uberización de la economía es un fenómeno de la mitad del país. Argentina tiene doble moneda, peso y dólar, como si fuera completamente normal. Ecuador, en cambio, está dolarizado. O sea, yo diría que lo singular de América Latina es la crisis del Estado y la democracia. Yo diría, América Latina y Caribe tenemos una tragedia, que es la violencia. Y no tenemos estados capaces de contenerlo. Volvemos a mi juicio, a una discusión que es muy de ciencia política, es la institucionalidad. Y por eso tenemos caudillos. Y aquí me voy a provocar nuevamente. Yo hice un documental sobre esto. También desde Europa dicen: Europa está llena de América Latina, su problema que son los caudillos. Bueno, que sin caudillos no habrían cambios. Porque ante una crisis de institucionalidad, solamente un líder de derecha o de izquierda, no me importa el color, que está dispuesto a sacrificar su vida puede cambiar las cosas. Podemos discutir largamente la valoración que cada uno tenga de los liderazgos, pero son todos grandes caudillos. Porque América Latina los necesita. Otra provocación más. Se nos dice que en América Latina el problema de los líderes que se quieren eternizar en el poder y son candidatos muchas veces. Y Merkel, ¿cuántas veces fue candidata? Total 16 años. Y nadie ha dicho nunca he visto un artículo que diga: Merkel es una caudillo, fue una obsesiva del poder, una adicta al poder, una heroinómana del poder. De nosotros, cada vez que alguien va a una segunda reelección es: no, este ya es un dictador. Bueno, no sé, yo nunca he pensado que Merkel sea una dictadora, ni él lo haya sido por despenalizar la ambición del poder. Entonces creo que en América Latina se requiere justamente mucha voluntad de poder, que tiene que haber un cierto... Yo no soy un caudillo, ni quiero serlo, soy un gran demócrata, he perdido 4 veces y a las 21:00 horas de cada elección he reconocido mi derrota. Tengo 40 denuncias que hacer, pero nunca he dicho que perdió por fraude. Irregularidades sí. En eso tengo cuenta de ahorro para definirme como un demócrata. Pero me parece, y esta es la discusión que uno tiene, y vengo aquí fascinado a este debate con los europeos, a confrontar también un poco la mirada que tienen sobre nosotros.
Ay, em, voy a decir algo que ojalá... Yo creo que el arte, voy a decir algo terrible, pero lo pienso, que el poder y la política en América Latina supera al arte. Sí, creo que es tal el debate que tenemos en América Latina que el arte es muy importante. Yo soy artista, he hecho, tú lo dijiste bien, más de 100 telefilms, cortometrajes, largometrajes, y adoro el arte, pero debo decir que yo dejé el arte, dejé la producción audiovisual porque se me hizo insoportable. Creo que América Latina está en la urgencia y lo crítico de todo, que la lucha por el poder, y el tiempo me ha dado la razón. Yo creo que hay que despenalizar la ambición, creo en la voluntad de poder, y creo que América Latina lo que requiere es cambio. Y que estamos viendo, lo decía muy bien en su introducción Javier, y yo creo que les di elementos que bueno, pueden chequearlos con inteligencia artificial, con Google. Me quedé corto seguramente en nuestras crisis monetarias, crisis institucionales, crisis de seguridad. Y ese es mi combate. Esa es la verdad. Vengo de una familia de artistas y de políticos y opté por la política finalmente. Creo que es el espacio de mayor creatividad en América Latina y el Caribe, debo decirlo. Todos mis colegas artistas me fusilarán. Pero estoy convencido que la política se volvió... Y los políticos también. Y los políticos también, bueno, pues nunca han sido mis amigos. No me llevo bien, tengo pocos amigos. Pocos amigos en política, pero eso, diría que opté por la política porque creo que es el espacio de mayor creatividad en América Latina y el Caribe, a diferencia del arte. Lo fui, me sentí improductivo también, Pilar, debo decir. Gané todos los premios, los públicos, hice la serie de televisión más vistas de la historia de Chile, debo decirte, y no, sin arrogancia, pero ¿y después qué? Me acuerdo teníamos 42 puntos de audiencia, la mitad del país viéndonos, ¿y después qué? El arte es fundamental, digo, todas las novelas, las películas me han cambiado la mente. No, creo que el arte es muy importante, pero en mi caso creo que la voluntad de poder transforma más al mundo y siento que puedo participar más en la construcción de mi sociedad desde la lucha por el poder, la política, el debate público, que desde el arte. Milei ha reconocido públicamente, y toda su iconografía es la de Wolverine. Es un, no sé si lo conoces, es un superhéroe vago, alcohólico, que nunca ha trabajado en su vida. Elon Musk, Iron Man, que tampoco, Iron Man es un gran trabajador, es un gran innovador, un gran emprendedor. Novoa, le he visto unos videos, le digo mucho respeto, pero es cosa de ver su TikTok, en que se simulan los mismos encuadres que tiene Batman. Batman, que yo sepa, nunca trabajó, es heredero. Y por tanto empiezo y veo en su permanente comunicación, en tu interpretación del artículo para provocar, es que creo que el éxito de estos liderazgos que ganaron democráticamente, sustantivamente, Trump por lejos a Kamala Harris, Novoa en su minuto por menos a Luisa González y Milei por muy lejos a Sergio Massa, que es mi amigo, yo digo, ¿no habrá algo que le dice mucho a un electorado, que es el día del éxito a partir de que cada uno de ustedes y yo mismo somos todos preciosos, geniales, y nuestro único obstáculo es el Estado, son los impuestos? ¿Qué tienen en común Novoa, Milei y Trump? Es el éxito fuera de la política. Yo, a título primero personal, nosotros no somos un grupo de opinólogos, o sea, no somos una imprenta que produce comunicados de prensa para opinar y no somos ni tenemos aspiraciones eclesiásticas. El que esté preocupado, a mi juicio, de hacer el bien pasando por el bien, todo el día hablando del bien, que funda una iglesia. La política es otra cosa. Ya lo estamos aprendiendo con Trump. Significa lograr las cosas a veces en unos túneles bien terribles. Si la política fuera simplemente hacer todo el día el bien con gente de bien, entonces ¿cómo hace? Porque la gente, curiosamente, eligió a Trump. 80 millones de votos tiene Trump. ¿Qué hacemos con Trump? Está condenado en 28 causas penales. 28. Condenado. A mí me persiguieron 28 y le gané a todos. Él está condenado. Yo fui exento 28 veces. Él está condenado 28 veces. ¿Qué hacemos con él? Es un demócrata. Está condenado. Tratamos de tonto a los norteamericanos. Pueblo de tontos que eligen por segunda vez. No, yo respeto la decisión del norteamericano y el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Si fuera por opiniones, yo podría haber dicho cuando Bolsonaro fue a Chile que se vaya ese militar asesino, fascista y corrupto, homofóbico. No, cuando fue a Chile, Bolsonaro, yo dije, llegó el presidente de Brasil. Creo haber demostrado que soy un demócrata con los hechos, no una opinión.
Soy un demócrata. He competido, he cumplido las reglas, he perdido 4 de 8 elecciones que han habido en Chile, he estado en 4 y he perdido 4. Y he sido un gran perdedor, porque hay un ganador, tiene que haber un perdedor, porque el perdedor tiene que reconocerte ganador, si no, no hay democracia. O sea, soy un gran demócrata. No tengo en eso ningún complejo y con esa misma fuerza digo, un momento, a mí me interesa que la democracia liberal representativa, que está en crisis, se emancipe más, ¿de acuerdo? Pero quiero lograrlo. Entonces, ¿de qué han servido las sanciones? Y lo que estamos asistiendo a esta hora con Donald Trump es un poco la confirmación de esto, que la política exterior es un asunto, ojalá lo menos ideológico posible, que sea un asunto de política, no ideológica. Entonces, fíjate que yo en eso tengo una vocación por el diálogo y me parece que hay que mantener los diálogos. Yo me demoro un segundo en usar mi Twitter para decir Milei, ladrón y corrupto, púdrete. Es un país que tiene frontera con el mío, sigue siendo el presidente argentino. Evidentemente lo de Nicaragua me ocupa y preocupa, no es mi modelo, evidentemente. Cuba no es parte del Grupo de Puebla, porque evidentemente Cuba no conoce una democracia liberal representativa, evidentemente. Nosotros somos todo un grupo de hombres y mujeres libres, deliberantes, candidatos y candidatas al poder, que lo hemos ejercido, lo vamos a ejercer. Estamos en la acción política, usamos WhatsApp y tenemos cicatrices. Estamos toda gente muy golpeada por la política. Rafael Correa, ya te recordé, 30 y tantas causas. Lula estuvo preso, Dilma fue destituida, Pepe Mujica estuvo 9 años preso. En fin, un largo etcétera de nuestros líderes que están en el Grupo de Puebla son hombres y mujeres de la acción política con sus cicatrices. Y ahí que está nuestro éxito también, porque somos nítidos. Somos un grupo de acción que se niega a ser uno pilo, no andamos repartiendo buenas notas o malas notas. Por eso tenemos contradicciones evidentes, no estamos de acuerdo en todo. Pero tenemos ciertos acuerdos comunes. 1, una política exterior menos ideológica. 2, buscar soluciones. 3, mantener el diálogo. 4, explicarle a Estados Unidos, recordarle diariamente que no todo lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para América Latina y viceversa. Entonces creo que el éxito del grupo es su agilidad, su nitidez y tenemos efectivamente nuestras dificultades, pero no estamos llamados nosotros a fundar una iglesia. Somos un grupo de gente que ha gobernado y que va a gobernar y que sigue gobernando y que pierde elecciones, las vuelve a ganar, lo que no significa que evidentemente no haya contradicción en todos los procesos. Yo en eso tengo menos dificultad. Y sí nos hemos pronunciado sobre Nicaragua con severidad y no ha sido fácil, porque no había acuerdo entre nosotros. Pero dicho esto, en simple es un grupo efectivamente que ha generado, yo veo que aquí tienen algunos adversarios, en muchos países de América Latina nos han elegido como su adversario. En los hechos me parece un gran síntoma, quiere decir que leen bien a su adversario. Somos un grupo cohesionado, transparente, no manejamos dinero, no tenemos un edificio. Nuestra única gran gracia es producir pensamiento y coordinación regional. Sí, tiene toda la razón usted, y una de mis contradicciones es esa. Yo creo que los partidos son fundamentales, que las democracias requieren un grupo organizado, que la historia de la humanidad es la historia de la organización. El sueldo mínimo, el fin de la esclavitud, todo lo que se ha logrado es la organización. Y efectivamente es una contradicción que yo tengo, porque soy extremadamente crítico de los partidos políticos. Creo que son hoy día instituciones vetustas, son agencias de empleo, son un desastre y pues son trascendentales para el debate público y vivo en esa contradicción. Después de ser socialista 19 años, fundé un partido que duró 13 años, el Partido Progresista, y hoy día soy un independiente y debo decirte que me siento muy cómodo. Pero es una contradicción, efectivamente tienes razón. Y creo que eso no ayuda al debate democrático, al mismo tiempo es también un hecho en la realidad que los partidos están completamente superados por la realidad. Están completamente superados. La inmediatez, la agilidad del debate, los partidos son agencias de empleo muy vetustas, salvo grandes partidos con grandes procesos políticos. En eso reconozco al PT brasileño, que también tiene sus propios problemas, al PSOE español, el Morena, que es un partido emergente, que es una suma de movimientos. Creo que todavía estamos esperando en el mundo entero reinventar estos artefactos que son fundamentales. Yo intenté un partido ciudadano digital, le fue estupendo durante un tiempo hasta que nos fusilaron y caímos en desgracia, pero no tengo una respuesta muy sólida a esto. Me siento muy cómodo como independiente, debo decirte. Me da una libertad y una agilidad que disfruto mucho. Aún así atiendo que los partidos políticos son trascendentales al debate democrático. No, yo creo que uno puede acceder al poder de modo independiente, pero no puede gobernar de modo independiente. Eso no tengo ninguna duda. Por eso hablaba de fundar iglesia, el que quería vivir como independiente, gobernar como independiente, ganar como independiente, que funde una iglesia. No va a funcionar en la política. La política tiene esa dificultad, no complicación, complejidad de entenderse con un mundo católico, evangélico, laico, agnóstico, creyente, no creyente, una mezcla de... Imagínate lo que es el multipartidismo peruano o brasilero,
No, no, yo atiendo lo que tú dices. Sí creo que quizás la respuesta es tener acuerdos nítidos. Si uno es líder de una coalición de partidos, es no habitar el poder, ejercer el poder. Los partidos tienen agendas programáticas, otros tienen agendas ideológicas y otros tienen agendas económicas. Y sincerar eso ayuda. Hay partidos que tienen, son respuestas de troncos de reflexión histórica y hay otros partidos, como le dicen en México, vientres de alquiler, que son, los arriendan para una elección.